3.3%. El 3.3% de las sustancias químicas que se encuentran en los seres vivos corresponde a los bioelementos secundarios. Hay una diferencia bastante notoria entre el 96 y el 3%. ¿Listo, señores? En el grupo de los bioelementos secundarios, es decir, dentro de este 3.3%, hay unos elementos que se encuentran al 0.1%. Se denominan los oligoelementos. Siendo esta nuestra primera clase de biología, te sugiero que en una hojita vayas tomando nota de los prefijos, de los sufijos, porque eso va a reducir considerablemente todo el volumen de términos que se vayan a utilizar en la biología. Te sugiero que hagas eso. Si se aprenden los prefijos, se van a evitar memorizar pues tantos términos. Bien, entonces les sugiero eso, señores. En una hojita aparte, por ejemplo, en la parte final de tu cuaderno, pones glosario biológico, glosario de biología, tú lo resaltas y empiezas a apuntar. Por ejemplo, que óligo significa pequeño, poco, reducido. Pequeñas cantidades, pocas cantidades, reducidas cantidades. Eso es óligo. Bien. Nuestra próxima clase corresponde a carbohidratos. Y los carbohidratos van a clasificarse también. Y vamos a ver que se dividen en monosacáridos, oligosacáridos. Óligo. Profe, me suena óligo, pero no me acuerdo porque yo no apunté, porque no quise. Óligo, pequeño. Sacárido es azúcar. El término sacárido es azúcar. Pocas cantidades de azúcares. ¿Listo? Entonces, mira, ya no tenías que aprenderte dos palabras, sino solamente una, porque óligo es pequeño. Entonces, o reducido, o poco. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los oligoelementos, estamos hablando de elementos químicos que se encuentran en pequeñas cantidades, en reducidas cantidades. Profe, ¿qué tan pequeñas? Profe, ¿qué tan reducidas? Al 0.1%. Profe, para el 0.1% mejor no quiero nada. Es poquísimo. Pero resulta que esta mínima, insignificante y casi irrisoria cantidad podría cambiar el funcionamiento de alguno de nuestros órganos. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bien, señores. A ver, estos elementos que vemos aquí, estas tres figuras, corresponden a elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, moléculas, por ejemplo, esta molécula que está aquí, observamos aquí hay un hidrógeno y un oxígeno y dos hidrógenos. Si es que alguien se preguntó cómo es la molécula del agua, esta es. Y aquí se une una más, y 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 forma toda esa sustancia, toda esa masa líquida que nosotros observamos. Tenemos nuestras botellitas ahí y observamos, oh, yara, agua. Esa masa líquida está formada por estas moléculas, así unidas. Bien. Aquí tenemos más figuras de elementos químicos con sus pequeños átomos unidos, porque ¿cómo están formados los elementos? Por átomos. Ahí están sus átomos unidos a estos elementos químicos. Bien, entonces, en resumen, los organismos vivos como nosotros estamos formados por elementos. No todos los elementos químicos están presentes en nuestro organismo, así que los que sí estarán
y serán materia de estudio, se le va a anteceder el prefijo bio, para indicar que son los elementos químicos presentes en los seres vivos. De acuerdo a cómo se presenten en las cantidades, en las proporciones en las que se presenten, estos se van a clasificar en bioelementos primarios, en secundarios y en oligoelementos. Los primarios son los que se encuentran en mayor cantidad y con mayor constancia. ¿Qué quiere decir mayor constancia? Que se van a encontrar repetitivamente, se van a encontrar siempre. Siempre, siempre se van a encontrar. No hay ser vivo que no tenga un bioelemento primario. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, los bioelementos secundarios, su proporción es menor, pero su participación, la presencia de estos elementos son determinantes en el funcionamiento de nuestro organismo. Y los oligoelementos, pues, que se encuentran al 0.1%. Estos oligoelementos reciben otro nombre, elementos traza. Lo coloco aquí. Se llaman oligoelementos o elementos traza. Esto de repente en tu pregunta lo encuentras con este nombre. Oligoelementos o elementos traza. Son aquellos elementos químicos que se encuentran presentes en nosotros, en los seres vivos, pero su cantidad es mínima. Su cantidad es mínima. Bien, señores. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿y cuáles son los elementos traza? Los oligoelementos. A Ajá. los oligoelementos se les llama también elementos traza. Bien. No, claro, pero ¿qué elementos ¿Cuáles son? son? ¿Cuáles son? Ajá. El cobalto, por ejemplo, el yodo, por ejemplo, el manganeso, por ejemplo. No los he mencionado, no los estoy mencionando porque en la siguiente lámina vamos a hablar de los primarios, en la siguiente lámina hablamos de los secundarios y en la última lámina hablamos de los oligoelementos. Por eso todavía no les estoy dando mención a cuáles son. Pero para que sí se tenga una idea, es el yodo, por ejemplo, el cobalto, el manganeso, no el magnesio, el manganeso. ¿Listo? Son elementos químicos que se encuentran en nosotros, pero sus cantidades son mínimas, 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 0.1%, pero vaya diferencia que se va a dar si es que ese 0.1% falta, va a haber un trastorno en nuestros órganos. Ya lo vamos a ver en las siguientes láminas. Bien. Listo, señores. Con respecto a las biomoléculas, hemos indicado que una molécula se va a formar, es una sustancia química más compleja, ¿cierto? Se forma de la combinación, de la agrupación de elementos químicos. Bien, así se forman las moléculas, a partir de elementos químicos. Estos, por ejemplo, el carbono se une al hidrógeno, al oxígeno, ya forman una molécula, un carbohidrato. Vienen dos átomos de hidrógeno, se unen a un oxígeno, ya formaron otra molécula, el agua, por ejemplo. Así se forman las moléculas, por la combinación de elementos químicos. ¿Bien? Y si nosotros antecedemos el término bio a esta molécula, vamos a indicar que son las moléculas que están presentes en los seres vivos. Y en nosotros, en los seres vivos, las biomoléculas pueden ser de una naturaleza inorgánica o de una naturaleza orgánica. ¿Qué las diferencia? ¿Qué es una biomolécula, señores? ¿Qué es una biomolécula? Es una molécula química que está presente en un ser vivo. Perfecto. ¿Y cómo se forman las moléculas? ¿Cómo están formadas las moléculas? Por la agrupación de dos o más elementos. Por la agrupación de dos o más elementos. Perfecto. Si es que dentro de esos elementos químicos se encuentra el elemento carbono, esa molécula se llama
orgánica. ¿Listo? Repito, las moléculas se forman por la unión de dos o más elementos. Y si es que dentro de esos elementos químicos está el carbono, esa molécula se denomina molécula orgánica. Si es que no está el carbono, entonces la molécula es inorgánica. ¿Listo, señores? Les sugiero que realicen un screenshot a esta clasificación de las sustancias químicas. Todo lo que está aquí frente a ustedes corresponde al nivel químico del ser vivo. Todos los seres vivos estamos formados químicamente de esta manera. Entonces, una vez que hemos realizado ya este esquema de clasificación, iremos hablando propiamente de los bioelementos primarios, luego iremos a los bioelementos secundarios, continuaremos con los oligoelementos y vamos a finalizar nuestra clase con las biomoléculas inorgánicas, que para que se vaya teniendo una idea son el agua y las sales minerales. Bien. Bien. Muy bien, señores. Vamos a tener sobre todo ustedes que necesitan después de dos horas académicas, pedagógicas, continuas, escuchando al mismo profe, viéndolo ahí y del mismo tema, vamos a tomar un minuto cronometrado para que ustedes y les sugiero, por favor, yo no los estoy viendo, pero sí les sugiero que acaten este minuto, se pongan de pie, apagan sus micros, bueno, cámaras, todos están con las cámaras apagadas, se ponen de pie y como se dice en los términos policiales, militares, soltar, aflojar. Cuando estamos sentaditos, el miembro inferior está flexionado y aquí hay una arteria, o sea, en la pierna, claro está, ¿no? Hay una arteria, la arteria femoral. Y esta cuando el miembro inferior, es decir, la pierna, se flexiona, le quita irrigación. El flujo sanguíneo debe de ser constante. Y cuando flexionas, cuando estás sentado, hay opresión sobre esa arteria. Por lo tanto, quita irrigación. Profe, ¿y para qué necesitamos irrigarnos? Para que la sangre transporte oxígeno. Profe, ¿y para qué necesitamos oxígeno? Vamos a ver más tarde que es para poder formar energía. Entonces, vamos a dar un minuto y por favor sí sugiero que se pongan de pie, soltar, aflojar, realizar el ejercicio de respiración por un minuto, cronometrado. Nos encontramos en un minuto, señores.
Bien, señores, esperando que hayan podido oxigenarse, continuamos. Vamos al desarrollo de cada uno de esta clasificación de sustancias químicas. Bien, vamos primero con los bioelementos primarios. A los bioelementos primarios también se les va a llamar bioelementos primarios u organógenos. Este es el nombre que recibe. Otro prefijo, genos o génesis, es formación, elaboración. Eso es genos o génesis. ¿Listo? Aquí estamos frente al término genos. Bien, genos proviene del término génesis. Y génesis significa principio, significa elaboración, formación. Y órgano, pues sustancias orgánicas. Entonces, ¿por qué se le llama a los bioelementos primarios, se les llama organógenos? Porque cuando se combinan, van a formar a las moléculas orgánicas. Estas moléculas que están aquí, estas moléculas se van a formar por la unión del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. ¿Listo? Por eso se les llama también organógenos. Y ya sabes que se llaman primarios porque se encuentran en grandes cantidades. ¿Qué tan grandes cantidades? En un 96%. Es decir, la presencia del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno en los organismos vivos representa un 96% en comparación a otros elementos químicos. Son los que se encuentran en mayor cantidad, por eso reciben ese nombre, primarios. El carbono es importante, es esencial, es vital, es necesario dentro de un organismo vivo porque su participación, su función es determinante. ¿Qué es lo que hace el carbono? El carbono forma parte del esqueleto de toda molécula orgánica. El esqueleto, se utiliza este término esqueleto para indicar de qué es la base. A partir de esta base se empiezan a tejer, forma una estructura. Hay una propiedad química del carbono que consiste en que, ahí está el carbono, en que el carbono siempre va a ocupar o va a mantener sus 4 enlaces llenos. ¿Cómo se llama esa propiedad química del carbono que le permite siempre tener sus 4 enlaces llenos? ¿Recuerdan cómo se llama? ¿No? Se llama la tetravalencia. Tetra, 4. Valencia, enlace. Entonces, el carbono siempre tendrá esa facultad, esa característica de mantener sus 4 enlaces siempre llenos. Ya, profe, y eso no lo entiendo. Si es que tiene sus 4 enlaces llenos, siempre tendrá la posibilidad de asociarse a un elemento, y este elemento a otro elemento, y este a otro, y este a otro, y se va tejiendo toda una red, formando una red molecular. Así se forman. A partir de moléculas se van formando células, a partir de células, tejidos, a partir de tejidos, órganos, a partir de órganos, sistemas, y así estamos formados nosotros. A partir de puntitos y va creciendo. ¿Listo? Entonces, gracias a la propiedad del carbono, llamada la tetravalencia, es que el carbono va a cumplir esta esencial función, que es la de formar los esqueletos en las moléculas orgánicas. Nótese que aquí está el carbono. Miren sus enlaces. 1, 2, 3, 4. Tetravalencia. Aquí, otro carbono. 1, 2, 3 y 4. Profesor Champa, otra. A ver aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces, esa característica del carbono va a permitir que sus 4 enlaces siempre los elementos se asocien a él y formen toda una red molecular.
así participa el carbono en nuestro organismo. ¿Cómo participa el hidrógeno? Pues es un elemento químico constituyente, vital, necesario, indispensable en la constitución, en la formación de las moléculas del agua. ¿Sí? Siempre decimos H2O, lo llamamos así, agua, H2O. H2 es porque dice que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Correcto? Por eso es importante el hidrógeno. El oxígeno es necesario en el metabolismo celular de la respiración. ¿En qué consiste el metabolismo celular de la respiración? Muchas veces nos decimos que respiramos para poder vivir, ¿cierto? Y eso es verdad. Y eso es verdad. Pero hay algo que trasciende más allá de ese de respirar, porque inhalas oxígeno, eliminas dióxido de carbono. Pero te has puesto a pensar, ¿a dónde va ese oxígeno? A los pulmones, profe. Sí, pero después va a otro lugar. Y ese dióxido de carbono, ¿por qué se da? Les explico de una manera rápida aquí. ¿Qué significa metabolismo? ¿Qué significa metabolismo? ¿Qué significa, metabolismo celular? ¿Y qué significa respiración? La respiración se dice a este fenómeno, a este proceso que se da dentro de las células. Bien, a eso se le llama respiración celular. Profe, o sea que las células tienen como pequeños pulmones para que respiren. No. Simplemente de que como va a ingresar a esa estructura, va a ingresar oxígeno, se le dice que es una respiración. Entonces, ¿qué pasa con estas células? La sangre se va a encargar de transportar a este oxígeno que nosotros vamos a ingresar. Nosotros inhalamos, bien, o bueno, cambio el término por si hiero susceptibilidades o traigo o evoco recuerdos a ustedes con ese término. Inspiramos, ahí está, le cambiamos mejor porque dice, oh, profe, ¿cómo sabe? Inspiramos, ya no inhalamos. Inspiramos un volumen de aire y este volumen de aire contiene oxígeno. Este oxígeno será transportado por la sangre hacia cada y una de nuestras células. La sangre también se va a encargar de transportar una molécula orgánica llamada glucosa. Y solamente le voy a poner la G de glucosa. De eso se encarga la sangre, de transportar oxígeno y glucosa camino hacia las células. Como a estas células va a ingresar oxígeno, se le dice respiración. Profe, ¿pero por qué dice metabolismo celular? Celular porque sucede dentro de la célula. ¿Y qué es un metabolismo? Es una reacción química. Entonces, este señor, el oxígeno, con esta señora, la glucosa, se encuentran dentro de las células, específicamente aquí en estas estructuras llamadas mitocondrias, y va a haber una serie de reacciones químicas que terminarán favoreciendo la formación de estas moléculas llamadas ATP, adenosín trifosfato. Esta es la expresión de nuestra energía. Entonces, en conclusión, nosotros necesitamos de oxígeno. Nosotros necesitamos de oxígeno para poder formar junto a la glucosa moléculas que nos darán energía. Para eso es que respiramos, señores. Y había indicado que las reacciones químicas que acontecen en los seres vivos se les llama metabolismo. Entonces, va a haber una reacción química entre el oxígeno y la glucosa, aquí dentro de la célula, por eso se llama metabolismo celular. Y ese metabolismo celular, ¿qué ingresa? Oxígeno, por eso se le llama respiración. Y el oxígeno entonces es necesario en el metabolismo celular, en las reacciones químicas que acontecen dentro de las células, y a eso se le llama respiración celular. ¿Para qué sirve? Para poder formar energía.
¿Y cómo obtenemos esa energía? A partir de las moléculas que se han formado, y esas moléculas se llaman ATP. Sí, señores, ¿alguna consulta, por favor, o duda acerca de este tramo? Es pequeñita esa gráfica, pero es muy importante, es vital porque todos los organismos vivos hacemos esto. Todos. De alguna u otra forma. Las plantas, claro está, no necesitan oxígeno, pero sus células sí necesitan dióxido de carbono para poder formar glucosa y después poder formar su ATP. Lo hacen de una manera distinta, pero también su fin es formar ATP para obtener energía. ¿Listo? Entonces, para eso es necesario el oxígeno. El nitrógeno, que lo vamos a obtener también mediante una inspiración, ¿listo? Porque el aire que circula, contiene dos gases, el hidrógeno y el oxígeno. El nitrógeno y el oxígeno. Y aunque ustedes no lo crean, se encuentran más concentraciones, se encuentran más cantidades de nitrógeno que de oxígeno. Y cuando nosotros realizamos esa inspiración, no solamente ingresa oxígeno, sino también ingresa el nitrógeno. ¿Y para qué vamos a utilizar ese nitrógeno? Ese nitrógeno es bastante bien aprovechado en la formación de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Profe, hasta ahí nomás. ¿Ya ve por qué no me gusta biología? Un ácido nucleico es el ADN o el ARN. ¿Listo? A eso se refiere con ácido nucleico. Profe, entonces, ¿por qué simplemente no le llaman ADN y ARN? Se le llama ácido nucleico porque se encuentran rodeados de sustancias ácidas dentro de los núcleos de las células. Por eso es nucleico. Núcleo. Están dentro del núcleo rodeados de sustancias ácidas, ácidos nucleicos. Esta figura que se encuentra aquí es el ADN. Y el ADN nosotros conocemos que tiene dos cadenas. Ya cuando lleguemos a nuestro capítulo de ácidos nucleicos, vamos a determinar que cada cadena recibe el nombre de hebra, pero ya lo hablaremos después. Todos hemos visto desde la primaria, tenemos una mínima noción siquiera de lo que es un ADN. ¿Sí? Podemos identificarlo, así no sepamos cuáles sean sus estructuras o sus componentes. Si te colocan una figura allí de esta molécula, tú vas a decir, ah, eso es ADN, por las dos cadenas helicoidales entrelazadas que se encuentran. Pero en esas cadenas, esas dos cadenas van a tener uniones de estructuras. Hay una estructura, que unen estas dos cadenas. Se les llama bases nitrogenadas. Guanina, G de guanina, C de citosina, A de timina, A de adenina, T de timina, nuevamente G de guanina, A de adenina. Listo, estas son las bases nitrogenadas, que ya las hablaremos a detalle y las explicaremos de una manera más didáctica para poder aprender esto. Bien, en nuestro capítulo de ácidos nucleicos. Pero a eso se refiere con las bases nitrogenadas. Estas son las bases nitrogenadas, estas. Bien, y si son bases nitrogenadas, son estructuras formadas por nitrógeno. ¿Listo, señores? ¿De dónde obtenemos el nitrógeno? De una inspiración. Entonces, hasta el momento, todo lo que venimos explicando, tanto, profe, ¿por qué el ADN? ¿Qué es lo que hace esta molécula? Guarda, codifica la información genética. Si eres alto o bajo, si tienes el cabello castaño u oscuro, si tienes la piel clara o piel oscura, si eres de contextura delgada o gruesa, todas esas características están codificadas, están guardadas en esta molécula.
Bien, entonces para eso sirve el ADN, para almacenar, para agrupar estas informaciones genéticas. Miren la importancia. El nitrógeno presente allí, el oxígeno. Si no tuviéramos energía, y es más, nosotros despertamos y vivimos para poder formar energía. Es básicamente lo que hace nuestro cuerpo. ¿Cómo se forma energía? Por oxígeno y glucosa. El oxígeno, ¿de dónde lo obtenemos? De la inspiración. Pero la glucosa, ¿dónde la tenemos? De nuestra digestión. Entonces, trasciende más allá del respirar y del comer las principales funciones para nosotros. No comemos solo para saciar el hambre, ni no respiramos solamente para poder vivir, como se dice, sino que trasciende más allá y es para poder formar nuestra energía. Es como si estuviéramos cargando toda la batería de nuestro celular. Despertamos y desde que levantamos los párpados, porque no se dice abrir los ojos, ya lo saben, los ojos no se abren, lo que se levantan son los párpados. Los párpados se levantan y si se levanta hay movimiento. Y si hay movimiento, entonces quiere decir que hay contracción muscular. Y las contracciones musculares consumen energía. Es decir, toda la noche que te la pasaste ahí durmiendo, estuviste cargando tu batería, formando ATP, 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 ATP. Listo, ya tienes ATP. Despiertas. Es que despiertas, contracción. Ya estás consumiendo tu energía. Te pones de pie, haces ejercicios y estás consumiendo energía. Sales a correr. El movimiento libera energía, consume, no libera, perdón, consume tu energía. Por eso es que te cansas o no te cansas de correr. Cuando corres 2, 3, 4, 5 vueltas, haces ejercicios, te cansas. Estás gastando tu energía. ¿Listo? Entonces, toda actividad que nosotros realicemos implica un gasto de energía. ¿Y cómo lo obtenemos? Miren, señores, a partir del oxígeno. Bien, eso con respecto a los bioelementos primarios. Vamos a los bioelementos secundarios, mis señores. Permítanme un momento para hidratarme, por favor. Bien, continuamos, señores. Bioelementos secundarios. La cantidad, la presencia, la cantidad, el volumen en la que se encuentran en los seres vivos ya no es tan grande. Ya no representa el 96%, solo el 3% en nuestro organismo. Sin embargo, a pesar de que se encuentran en cantidades menores, su participación es necesaria e indispensable. ¿Cuáles son esos elementos químicos denominados secundarios? Entre ellos, el sodio, el potasio y el cloro. ¿Cómo participan estos elementos químicos? Participan en el transporte de sustancias hacia nuestras células. ¿Sustancias, profe? ¿Recuerdas que hace un momento te grafiqué una célula? No era tan parecida como esta, pero allí más o menos se daba la idea. Y decíamos que en esta célula hay unas estructuras llamadas mitocondrias, ¿cierto? Son estas. Observemos. Estas son las mitocondrias. Hasta aquí llega el oxígeno, hasta aquí llega la glucosa. Y ese oxígeno esa glucosa les he mencionado de una forma bastante sencilla. Decir, ingresa oxígeno, ingresa glucosa. Pero no es porque ingresa así de fácil. Toda sustancia que vaya a ingresar hacia la célula tendrá que hacerlo previamente a través de esta membrana celular. Miren cómo es la membrana.
Así es la membranita. Pero fuera de esta célula, así como dentro de esta célula, hay sustancias químicas, hay elementos químicos que se van a encargar de regular el paso de estas sustancias. ¿Pretende ingresar por aquí la glucosa? Perfecto, que ingrese. Pero antes, elementos químicos van a regular su ingreso. ¿Listo, señores? Entonces, ¿cuáles son esas sustancias o esos elementos químicos que regulan el paso o el ingreso y salida de las sustancias hacia la célula? Son el sodio, el potasio y el cloro. Y esos se encuentran así. ¿Ok? Miren, esta es la célula y esta es la membrana. Ahí está la membrana celular. Es la estructura que va a delimitar el interior con el exterior de la célula, la membrana. Esta es la parte externa, esta es la parte interna de la célula, el interior de la célula. Esta de acá, la parte externa. Bien. Entonces, tenemos que considerar los términos catión y anión. ¿Qué es un ion? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un ion? Lo coloco aquí el término. Ion. ¿Qué es un ion? Un ion es un elemento químico. Profe, como los que está ahora hablando, el sodio, el cloro, como lo que habló hace un momento del carbono, el nitrógeno, un elemento químico, profe. Sí, un elemento químico. Profe, ¿por qué le gusta complicarnos la vida? Si es un elemento químico, ¿por qué simplemente no le llama elemento químico? ¿Por qué le está cambiando de nombre? No, no le cambia el nombre. Lo que sucede es que cuando ese elemento químico adquiere una carga eléctrica, se le llama ion. Atendemos su chat. Sí, negativo y positivo. Así es, señorita Mejía. Las cargas que adquiere un elemento químico ya se cargó eléctricamente. Entonces ya no se llama más elemento químico, se le llama ion. ¿Listo? Se le llama ion. ¿Qué es un ion? Un elemento químico que ha adquirido cargas eléctricas. Si es que esas cargas eléctricas que ha adquirido son positivas, a ese elemento químico, a ese ion, se le llama específicamente un catión. Pero si las cargas que adquirió ese elemento químico son negativas, entonces a ese elemento químico, a ese ion, ahora se le llama un anión. Y te puedes preguntar, profe, ¿cómo se cargan eléctricamente? Todos los procesos que nosotros realizamos son acompañados de descargas eléctricas a partir de nuestro cerebrito. Nuestro cerebro emite órdenes y esas órdenes viajan por las neuronas y viajan en forma de corriente eléctrica. Bien, así viaja, en forma de corriente eléctrica. Por ejemplo, ahora mismo mi miembro superior derecho, mi brazo, llamémosle así, está ahí en reposo. Está flexionado y está en reposo. Y en estos momentos estoy pensando desde ya poder extender el miembro superior. Para que suceda esta contracción del músculo, el cerebro tuvo que haber enviado una orden. Y esa orden es corriente eléctrica. Se llama impulso nervioso. Viaja a través de las neuronas. Las neuronas se unen, forman puentes, cadenas, para conducir el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Es la orden que manda nuestro cerebro a un determinado órgano para que cumpla su función. ¿Cuál es la función de los músculos? Contracción. La contracción para producir movimiento. Bien, entonces, esa es la función del músculo. ¿Cómo la cumplirá? El cerebro le ordena.
¿Cómo se llama esa orden? Impulso nervioso. ¿Por dónde viaja? Por las neuronas. Y ese impulso nervioso es corriente eléctrica, señores. Y si es corriente eléctrica, tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Positivas y negativas. Y si nosotros estamos constituidos de células, cuando pasa ese impulso nervioso, va dejando esas cargas. En su paso hacia el músculo, va dejando cargas, va dejando cargas. Y estos elementos químicos las cogen, las agarran. Y así los elementos químicos se cargan eléctricamente. Y ahora ya no se llaman elementos químicos, se llaman iones. Y si esa carga eléctrica que adquirió el elemento es positiva, ahora se le llama catión. Si es que la carga eléctrica que adquirió fue negativa, se le llama anión. ¿Hasta ahí estamos claros, señores, con estos términos? Necesitan, por favor, conocer de lo que es un catión con carga positiva y lo que es un anión con carga negativa, para poder diferenciar, porque esto les preguntan en el examen. Bien. Bien, señores. Ya está claro. Un catión tiene carga positiva, un anión tiene carga negativa. Perfecto. Ahora algo más sencillo. Algo más sencillo. Diferenciar lo que está dentro y lo que está afuera. Y eso definitivamente somos especialistas identificando cuando algo está dentro y cuando algo está afuera. Profesor, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre catión y anión? Aparte de que uno sea positivo y negativo. Bien. Más allá de las cargas que tienen, es su forma en la cual van a interactuar. Por ejemplo, uno suele despolarizar, es decir, seguir liberando sus cargas, que es el catión, y el anión normalmente va a captar, a recibir las cargas eléctricas de los demás elementos químicos, mientras que el catión suele dar, el anión suele recibir. Tiene esa predisposición, el anión, los de cargas negativas tienen predisposición a seguir recibiendo, ¿listo? A seguir recibiendo cargas eléctricas, mientras que el catión con sus cargas positivas suele seguir emitiendo. Y hay una participación que es muy determinante, porque en la membrana celular, fuera de ella, si esta es la membrana celular, fuera de ella, los que van a abundar son cationes, es decir, se necesitan de cargas positivas para que los elementos puedan ingresar hacia la célula. ¿Listo? Entonces, más allá de la carga, que es positiva y negativa, uno tiene mayor predisposición a seguir dando electrones, a seguir dando cargas eléctricas, que es el catión, mientras que el anión es un receptor más pasivo. ¿Sí, señor? Profesor, sí, muchas gracias. Bien, señor, para servirle. Bien. En referencia a lo que estaba indicando su compañero o lo que se le explicaba, se va a homologar la idea. A ver, les indicaba que necesitamos ahora conocer, identificar, no conocer, sino identificar cuándo es una sustancia interna y otra externa, cuándo es el interior y cuándo es el exterior. Si esta es la célula y señalamos esta parte, estamos diciendo que este es el interior de la célula. Este es el exterior de la célula. ¿Listo? Y ambas se delimitan a través de la membrana celular. Esta membrana celular, más allá de las funciones que cumpla, que lo hablaremos después, que es controlar el ingreso y salida de las sustancias, que es a través de esta capa de grasa restringir el ingreso desmesurado de agua, controlar la deshidratación de la célula, entre otras tantas funciones. Más allá de eso, esta membrana celular, en nuestro capítulo hoy, nos va a servir para indicar que va a limitar en la parte externa con la parte interna de la célula. ¿Listo? Solamente eso. Bien, entonces todo lo que está fuera de la célula recibe el nombre de extracelular.
Todo lo que está dentro de la célula recibe el nombre de intracelular. Todo aquel elemento químico que se carga positivamente es un catión. Y todo elemento químico que se carga negativamente es un anión. ¿Listo? Es un anión. Bien, entonces, tenemos ya esas referencias. Ahora, por favor, atención aquí a esta definición. Nos dice que el sodio es el catión más abundante del medio extracelular. A ver, yo voy a colocar aquí una célula. Ahí está una célula. Listo. Yo digo sodio, catión más abundante del medio extracelular. ¿Extracelular dónde estará? ¿Aquí afuera o aquí adentro? Afuera. 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 Listo, sodio. ¿Qué carga tiene? Si digo que es un catión, ¿qué carga tiene? Positivo. Positiva. Positiva. Positivo. Positivo. Bien, ya está. Todo este enunciado lo hemos definido de esta manera. El potasio dice que es el catión más Positiva. abundante del medio intracelular. Si es intracelular, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Adentro. Adentro. Y si dice que es catión, ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva. Positivo. Listo. Cloro, anión más abundante del medio extracelular. Extracelular, ¿fuera o dentro? Fuera. Fuera. Fuera, cloro. Listo. Anión, carga positiva o negativa? Negativa. Negativa. Listo. Tomando como referencia la célula, estos tres elementos químicos participan en el ingreso y en la salida de las sustancias hacia la célula. ¿Listo? A ti te van a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el catión más abundante del medio extracelular? ¿Cuál es el catión más abundante del medio intracelular? ¿Cuál es el anión más abundante del medio extracelular? Así van a preguntarte. Y para eso, no te compliques, no lo memorices, no memorices. Haz un circulito, pones sodio, potasio y cloro. Más, menos. Listo. Y con eso le vas a dar respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Aquí, en esta figura del lado derecho, estamos observando las proporciones de esas cantidades que dicen. Dicen que el sodio es más abundante en medio extracelular, por lo tanto hay más sodio. Pero también hay potasio, mira. Pero mira cuántas cantidades de sodio hay. 1, 2, 3, 4. Y solamente 2 de potasio. Por lo tanto, el catión, el que tiene carga positiva más abundante del medio extracelular, es el sodio. Todo lo contrario ocurre en el interior de la célula. Más abundante del medio intracelular, ahora es el potasio. Mira cuántos potasios hay. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos sodios? Solamente 2. Se invierten. ¿Listo? Ojo, no estoy diciendo que hay 5 potasios y solamente 2 sodios. No, estoy intentando generar una proporción. ¿Listo? Más sodio afuera, más potasio adentro. Y el cloro, que se encuentra pues en la parte externa. Repito, todas estas sustancias participan en el ingreso y la salida de las sustancias. ¿Listo? Con referencia al calcio. El calcio se requiere en la coagulación sanguínea. ¿Cómo se da una coagulación sanguínea? Miren, este es un vaso sanguíneo. Una arteria o una vena que ha sido lastimada. Por ejemplo, cuando estás jugando, cuando te caes de la moto, cuando tienes una pequeña herida, lastimas, perforas este vaso sanguíneo y definitivamente pues va a haber un sangrado, ¿sí? Porque por aquí dentro hay fluidos de sangre, la sangre está pasando. Rompiste, sale la sangrecita. Pero no te preocupes porque vas a tener proteínas y unas células de esta sangre. La sangre tiene 3 tipos de células. Los glóbulos rojos, que son estos de aquí. Aquí está indicando, miren, este es un tejido. Este es otro tejido. Y aquí está tu herida. Esta abertura es tu herida. ¿Listo? Estas pequeñas galletitas que están aquí son los glóbulos rojos. Y te está indicando que estás perdiendo sangre. Estás sangrando.
Con ello están saliendo glóbulos rojos. Pero también la sangre está formada por glóbulos blancos y también por plaquetas. Y la función de las plaquetas o trombocitos, es iniciar la coagulación sanguínea. Entonces, estas plaquetas que están aquí vienen y empiezan a tejerse, empiezan a agruparse, se resisten a salir con la sangre y se quedan en la parte interna, en las paredes de esta herida, y se empiezan a tejer, se empiezan a hacer cadenitas, y junto a una proteína llamada fibrina y junto al calcio van a cerrar esta zona. A eso se le llama una coagulación sanguínea. ¿Listo? Entonces, ¿quién participa? Participa una de las células de la sangre llamada plaqueta, participa una proteína, la fibrina, y participa el calcio. Esas tres estructuras químicas permiten la coagulación de tu sangre. ¿Listo? Así participa el calcio. Otro elemento secundario, el hierro, componente de la hemoglobina. ¿Para qué es la hemoglobina? ¿Para qué sirve la hemoglobina? ¿Alguna idea para qué sirve la hemoglobina? Para tener energía. ¿Para qué, perdón, señor? Para medir el Tener nivel de la energía. sangre. La materia. No le estoy entendiendo. No, para tener de repente un poco más de energía, ¿ves? Listo, muy bien. Por aquí nos hacen una pregunta. Profesor, cuando hay sangrado por la menstruación, ¿también se pierde glóbulo rojo? Sí, en cantidades mínimas. Porque Creo que es para el sangrado en una menstruación es la desintegración del óvulo. profe, ¿Listo? Sí, señor. la hemoglobina es para ver, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiene sangre o no? No, a ver, les explico. A ver, vamos a ver. Este es el glóbulo rojo, ¿cierto? Este es un glóbulo rojo. Aquí mucha atención, por favor, para poder explicar esto y entender esto. ¿Sí? Mucha atención, por favor. La sangre está compuesta de 3 células. Bien, les decía, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Qué hacen las plaquetas? Favorecen la coagulación sanguínea. ¿Listo? Cerrar las heridas. Cerrar el daño capilar que se ha hecho, el orificio que se ha dado en estos vasos sanguíneos. Eso hacen las plaquetas, junto a la fibrina y al calcio. Bien, ya está. Ya te conocemos la función de una de las células de la sangre. Los glóbulos blancos sabemos que son células macrófagas, son células de defensa. Es decir, por aquí viene un virus o una bacteria, viene por aquí un virus, una bacteria, y viene el glóbulo blanco, ¡plop!, se lo come. Por eso es macro, grande. Fago, comer. Son células grandes que se van a comer a los patógenos, virus o bacterias. ¿Listo? Eso hacen los glóbulos blancos. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? Miren, así son los glóbulos rojos. Son células bicóncavas. Bicóncavas. ¿Listo? Tiene doble caras cóncavas. Bicóncavas. Entonces, estos son los glóbulos rojos. Se encuentran en la sangre. ¿Qué es lo que hacen? Miren. Transportan Aquí está. oxígeno. Muy bien, señorita. Muy bien. Muy bien. Eso es verdad, transportan oxígeno. Esta es una arteria, por ejemplo, que está transportando sangre, ¿cierto? Circula, no transporta sangre, circula sangre. Circula sangre y aquí está uno de sus glóbulos rojos. Este es el glóbulo rojo y lo vamos a partir. ¿Listo? Ahí está partidito. Dentro de este glóbulo rojo, hay oxígeno. Hace un momento yo les decía, mis señores, a la célula ingresa oxígeno y a la célula ingresa glucosa. ¿Les dije o no? ¿Para qué ingresa oxígeno y glucosa? Para que dentro de esta estructura exista una reacción química que termine con la formación de estas moléculas llamadas ATP, es decir, energía. Entonces, quiere decir que si la sangre transporta oxígeno, te preguntarás, ¿y cómo llega ese oxígeno?
Ese oxígeno viaja a través de la sangre dentro de los glóbulos rojos. Pero, ¿qué sucede? El oxígeno se encuentra en estado gaseoso. Y si el oxígeno se encuentra en estado gaseoso, este puede escaparse con mucha facilidad. Se va. Para evitar que el oxígeno se vaya con facilidad, la hermosa naturaleza coloca una proteína que va a amarrar, literal, amarra, ata y fija el oxígeno hacia el glóbulo rojo. Esta proteína que está aquí, que tiene una forma de nudos, se llama la hemoglobina. Esta es la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Entonces, la hemoglobina es una proteína que va a permitir fijar el oxígeno al glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el medio de transporte en la sangre para que el oxígeno, llegue hacia nuestras células. ¿Para qué llega a nuestras células? Porque tendrá que juntarse con la glucosa para formar energía. Y ahí está la explicación a las personitas que tienen pocas cantidades de hemoglobina. Las concentraciones van a oscilar entre los 12 y 14 milímetros de mercurio. Esas son las cantidades, el estándar, el promedio normal. En varones y en mujercitas varía. ¿Listo? Este es el estándar, la concentración. No es que con eso se mide la cantidad de sangre, no. Se mide la cantidad de hemoglobina que hay, que está presente en la sangre por cada decilitro de sangre. Es decir, una pequeña gotita de 12 a 14 miligramos, de 12 a 14 miligramos de mercurio, que es la unidad, el mercurio es la unidad. Y entonces de esta manera se sabe qué tanto oxígeno se está transportando por tu sangre. Porque la lógica es la siguiente. Si no hay tanta hemoglobina, si no existe tanta hemoglobina, entonces el oxígeno que tú respiras, y cuando es transportado por la sangre, se va a ir. Se va, porque no hay una proteína que lo fije. Por lo tanto, la sangre circula. Cuando llega el glóbulo rojo a la célula pregunta, ¿y mi oxígeno? Se me escapó. Es que no tengo mucha hemoglobina para fijarlo. ¿Listo? Entonces, si no llega la suficiente cantidad de oxígeno a nuestras células, la cantidad de energía que se forma será menor. Y por eso ahí están los síntomas de la anemia, ¿cierto? Sueño, cansancio, fatiga. ¿Por qué tienes sueño, cansancio y fatiga? Porque no formas la suficiente energía. Profe, ¿por qué no se forma la suficiente energía? Porque necesitas oxígeno. Profe, ¿por qué no llega el oxígeno? Porque el oxígeno que estaba siendo transportado por el glóbulo rojo se escapó. Profe, ¿por qué se escapa? Porque es un gas. Profe, ¿qué necesita para que no se escape? Una proteína que la ate, que la fije, como si tuvieras un pasador, una soga, y lo amarraras. ¿Listo? Esa es la hemoglobina. Profesor, para una Sí, persona, señor. cuánto tiene que, su máximo de la hemoglobina, cuánto tiene que ser? No, no hay un máximo. No hay un máximo. Los estándares, los valores máximos, mínimos que se manejan pueden ser tolerables o no en distintos organismos. Hay organismos que de repente tienen una descompensación de hemoglobina y cuando está todo mal, ahí está coma el paciente y le hacen su hemograma 5 de hemoglobina, pero sigue viviendo. Hay otro paciente que tiene 7 de hemoglobina, 6 y con 6 plum murió. Oye, pero ¿cómo uno tiene 5 y el otro 6? El organismo va a tolerar indistintamente, pero el promedio debe oscilar entre los 12 y 14. 12 y 14. 12, 13, 14, perfecto. Eso depende de la edad, ¿no, profesor? Sí, depende también del factor de la edad. Definitivamente a su edad ustedes tienen una mejor oxigenación, tienen mayor actividad, por lo tanto la oxigenación también es continua. Bien, entonces requieren más hemoglobina para transportar más oxígeno. Pero una personita que respira y apenas,
Una persona de 60, 70, 80 años, pues su frecuencia respiratoria disminuye, la cantidad de oxígeno que tiene que transportar es menor, no necesita tanta hemoglobina, así que está baja. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes, si el promedio te ha indicado de 12 a 14, si tienes 11, si tienes 10, consumiendo hierro, levantas. Profe, ¿por qué hierro? Porque esta hemoglobina se forma a partir de hierro. ¿Listo, señores? La mioglobina es la hemoglobina que llega hacia nuestros músculos. Mio es músculo. La mioglobina no llega exactamente a cualquier tipo de célula, sino llega a las fibras musculares para que les llene de oxígeno. Recordemos que el oxígeno, cuando escuchemos el término oxígeno, lo vamos a relacionar directamente a la producción de energía. Y cuando uno hace ejercicios, consume mucha energía, consume mucha energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué se necesita para poder formar nuevamente energía? Más oxígeno. ¿Quién transporta ese oxígeno ahora? La mioglobina. ¿Listo? Es una hemoglobina, pero que es transportada para favorecer el ingreso de oxígeno hacia las fibras musculares. Bien, señores. El azufre es componente de la queratina. Hemos escuchado, y la queratina también es otra proteína. Esta es una fibra de cabello. Este es un cabello. Al microscopio, este es un cabello. Con sus 3 porciones, con sus 3 regiones, la cutícula, la corteza y la médula. Este es un cabello. Y miren estas estructuras, lo vamos a ampliar aquí. Miren, si este es un cabello, si desenredamos este cabello, vamos a indicar de que estas pequeñas unidades son las proteínas, llamadas queratina, y están formadas por azufre. La queratina es una proteína que está presente de forma natural en el cabello, en la piel y en las uñas, de forma natural. Profe, ¿por qué en el comercial dice que el champú tiene queratina? Porque las mujercitas, según un estudio que se realizó, dicen que como mínimo tocan su cabello hasta 20 veces durante el día. Y se han percatado que algunas están así. Hasta justo tengo este de aquí. Y están allí. Las mujercitas están allí. ¿Qué hacen? Cuando ves ahí a una mujercita haciendo esto, ¿qué hace? Está buscando si cada y uno de sus cabellitos está partida la puntita en 2. Estás abierta. Puntas abiertas. Puntas abiertas. Y eso cuando sucede 1, 2, 3, normal. Es normal. Pero cuando ves todo tu cabello y todas están abiertas, mi cabello está horquillado. ¿Qué necesita? Queratina. Por eso hay en los distintos comerciales, propagandas comerciales, te ofrecen, y ahora este producto enriquecido con queratina. La queratina que estás perdiendo o que no tienes de forma natural, la vas a agregar con tu champú. ¿Listo? Pero la queratina es una proteína, es esta de aquí, miren. Estas fibras que están aquí es queratina y están formadas por azufre. El azufre tiene un aroma característico. Pregúntale a tu abuelita, a tu bisabuelita, pregúntale, abuelita, ¿a qué huele el diablo? Y ella te va a decir, huele a azufre. Cuando tú quemas un cabello, no lo vayan a hacer, ahora vas a tu hermana y le jala. Y enciende, quema el cabello. Un aroma característico. Ese aroma característico del cabello quemado es azufre. Por eso es que tu abuelita te dice, cuando huele así, dice, el diablo está aquí, huele a diablo, porque asocian eso. Pero es un mito urbano. Ahí está, la queratina. El fósforo contribuye a los impulsos nerviosos. Hace un momento les decía, el músculo necesita contraerse y es el cerebro quien le emite la orden. ¿Recuerdan? Y viaja a través de las neuronas. Listo. Ahí está el cerebro. Y aquí le está mandando una orden, por ejemplo, a un músculo. Aquí hay un músculo. Le está mandando una orden. Viaja a través de las neuronas. Miren, ese destello, ese haz de luz, simula la corriente eléctrica del impulso nervioso. Porque les decía que el impulso nervioso, que la orden es corriente eléctrica. Y así viaja. Llega al músculo,
o a cualquier otro órgano y le da la orden. La velocidad de este impulso nervioso está asociado, entre otras sustancias, al fósforo. Por eso es que, no sé si recordarás que cuando estabas en el colegio, los días sábados al mediodía, tu mamita o tu abuelita te ponía tu caldito ahí, tu caldito de concentrado de cabeza de pescados, y te decían, toma, hijito, para que seas inteligente. Y por más que te lo daban por litros, nada. No, mentira. No, es que no te da inteligencia. No, no da inteligencia. Te daban ese concentrado de cabeza de pescado porque el pescado contiene gran cantidad de fósforo. Y el fósforo ayuda a la velocidad de los impulsos nerviosos. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 3 más 2, 5. Rapidísimo. Pero si te pregunto por la fecha de una batalla, ¿cierto? Entonces, los impulsos nerviosos, las respuestas, la velocidad de estas respuestas, participa el fósforo. Así que por eso es bueno consumir el pescadito. Con respecto al magnesio les indicaba, está presente en la clorofila. Miren, este es el GRAS que les dibujé hace un momento. Ahí dentro del GRAS están estas células, miren, estas células vegetales, y aquí están los cloroplastos que les dibujaba. Estos son los cloroplastos que almacenan clorofila. Ya sabes, plum, cortan, trituran, rompen esto y derraman, esparcen la clorofila. Esa clorofila que está constituida, formada por magnesio. Bien, ahí está, de más cerquita un cloroplasto. Este acá es este. Aquí está el magnesio, la clorofila. ¿Listo? Dentro de estas estructuras. Y para finalizar, señores, los oligoelementos, les decía que son oligopequeños, pequeñas cantidades de elementos químicos, 0.1%. Diríamos que esa cantidad es irrisoria, insignificante, es una cantidad mínima, pero la deficiencia de estos elementos químicos podrían traer serios trastornos en nuestros órganos, como por ejemplo, el yodo es un oligoelemento. Es importante para que nuestra glándula tiroides pueda funcionar de manera correcta. Si no hay suficiente cantidad de yodo, entonces puede producir el bocio y el cretinismo. Este es bocio. Cuando la glándula tiroides se inflama, bocio. Y este es cretinismo. Un cretinismo es cuando una persona, normalmente infante o niña, tiene retrasos en su crecimiento por problemas tiroideos y tiene además un ligero retraso mental, problemas en su articulación de palabras. ¿Listo? Ustedes me parece que no sobrepasan los 18 años, 19 años, así que hace poquito nada más, o siguen por ahí uno que otro viendo sus programas en Disney, estos programas americanos, el campamento Kamakamakule, Jessie, y no sé qué otros tantos programas en la que los americanos gustan de llamarse entre ellos cretino. ¿Cierto? ¿Escucharon ese término? Calla, cretino. Sal de mi dormitorio, cretino. Y cretino, y cretino, y cretino. ¿Qué es cretino? El que sufre de cretinismo. Esto es cretinismo. Deficiencias mentales, falta de articulación en las palabras. ¿Por qué? Porque tu glándula tiroides no recibió el suficiente yodo. Los americanos cuando dicen cretino es como si acá cruelmente diríamos, calla, mongolito. Ah, mongolito, síndrome de Down, que no debería ser un tema de burla, pero en muchas ocasiones se da. Entonces ya sabes, escuchas a una persona decir cretino, ya sabes a qué más o menos asociarlo. ¿Listo? Miren lo que Profesor. genera la deficiencia. Sí, señor. ¿Y si recibes o tienes exceso de yodo? No hay ningún problema. Claro que el yodo normalmente nosotros lo vamos a obtener en la sal. ¿Sí? Entonces, aquí aclaro esto. Si es que hay un exceso de yodo, no vamos a ingresar nosotros el yodo de ninguna otra forma que en la sal. Así que podemos decir, se va a elevar la cantidad de yodo. Sí, pero se elevó la cantidad de yodo, pero también la de sodio. Y la cantidad de sodio sí puede producir retenciones de líquidos. Puede generar trastornos en tu riñón. Así que cuidado con los que consumen mucha sal.
estás viendo tu novela, y estás con el limón y la sal. Limón y sal. Cuidado con eso. Entonces, ¿dónde encontramos normalmente el yodo? Lo ingresamos en nuestra dieta a través de la sal. Si no me crees, ahora mismo que termina nuestra clase, vas a tu cocinita y dices, mamá, a ver, préstame un paquete de sal. ¿Ves la sal? Sal yodada. ¿Listo? Y finalmente, terminamos con cobalto. El cobalto es otro oligoelemento. Porción mínima, cantidades mínimas, 0.1%. Pero este cobalto va a participar en la hematopoiesis. Te decía que la sangre tiene 3 tipos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas 3 células se van a formar en las epífisis de los huesos, en la médula ósea roja. Miren, esta es la médula ósea roja. Aquí se forma la sangre, no en el corazón. Nuestra sangre se forma en los huesos, en la médula ósea roja. Pero para que se forme, tiene que llegar un elemento químico a estimular la formación de esa sangre. Ese elemento químico es el cobalto. Entonces, imagina, si es que no tenemos cobalto, ese 0.1%, esa cantidad mínima, insignificante, si es que no la tenemos, podría paralizar el proceso de nuestra hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La elaboración de nuestras células sanguíneas. Bien. Listo, señores. Entonces, a nuestras claves. Vamos, claves. Claves. Por favor, si serían tan amables de realizar su screenshot, por favor. ¿Me confirman para cambiar de lámina? Listo, profe. Ya, profe. Listo, profe. La siguiente, por favor. Falta una más. Listo, profe. Listo. ¿Ya está? Listo, profe. Muy bien, señores. Listo. Así entonces, Retroceda uno, profesor. Por favor, en la Sí, segunda, por favor. En la segunda. Ahí, profe, espera un ratito. Ya, gracias, profe. Muy bien. Bien, señores. Hemos entonces finalizado nuestra sesión programada para el día de hoy. Les agradezco por su gentil atención. Que tengan todos un muy buen día. Nos vemos, profe. Ya, Hasta profe, luego, cuídese. profesor. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego.